Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la comisión 30 de análisis socioeconómico. Mi nombre es Gustavo Mota y me va a estar acompañando los días jueves, en este mismo horario, también de 14 a 16, el profesor Andrés Barsky. Así que a mí me van a ver los martes y a Andrés los jueves. Esta semana, ahora vamos a hablar un poco, tú puedes hablar un poquito sobre la asignatura, un poquito para dar un poco cuenta de cómo nos vamos a organizar y cuáles son las decisiones institucionales al respecto. Esta semana es una semana de clases virtuales, ¿sí? Las clases virtuales fueron sugeridas básicamente para tener una constancia, una primera aproximación a cuántos y cuántas se conectan, mejor dicho, al Zoom para estimar más o menos cuántos seríamos si fuéramos en una clase presencial. La cursada de este cuatrimestre, en términos generales, como regla general, es virtual, pero como regla general. Eso no quita que, transcurrido el tiempo y dadas las condiciones sanitarias y los aforos y qué sé yo, se pueda hacer clases presenciales. La sugerencia es la siguiente, es que los parciales, los dos parciales que nosotros vamos a tener, los vamos a hacer de manera presencial, no de manera virtual. O sea, si hay algo que se acabó es los parciales virtuales, como venimos haciendo hasta ahora, y nos estamos acostumbrados desde hace 2 años hasta acá. Ahora le voy a dar las fechas, todas esas cosas. No obstante, los parciales presenciales también está contemplada la posibilidad, esto también está sujeto a la aprobación, por supuesto, de la Secretaría Académica, de quienes manejan la parte organizativa de la sede, y según el aforo de las aulas, realizar algún tipo de encuentro presencial, más allá de los exámenes, como puede llegar a ser una clase, o un encuentro de repaso, de lecturas, de dudas. Vamos a ver, si las condiciones están dadas, podemos empezar a pensar algo así. Pero como se va a dar sobre la marcha, no lo quiero dar por sentado. O sea, solamente es una de las tantas posibilidades. No me quiero olvidar de nada. Tengo la fecha de los parciales. Antes de dar la fecha de los parciales, y después ya arrancar un poquito con lo que sean los contenidos de la asignatura, explicar, no sé si están al tanto, pero cómo son los cambios de comisiones, cómo es cuando quedan regular, cuándo es cuando tienen que promocionar, digamos, en qué caso deberían rendir un integrador. ¿Sí? No hace falta. No hace falta que pasen legajo, quédense tranquilos, no hace falta. No hace falta. La verdad que en cursadas virtuales es un poco difícil estar, primero pasando lista, segundo haciendo captura de pantalla, y tercero, si ustedes se conectan con el usuario de su mamá, digamos, nunca va a identificar a su mamá en el listado, va a aparecer ese nombre, y no le digo los apodos que se ponen en las cuentas, entonces es como muy, es difícil de realizar ese trabajo. A ver, estatutariamente, lo que sería formalmente debería tomarse lista y deberían tener el 70% de la presencia en las clases. Mi sugerencia es que estén presentes, como lo están ahora, ¿sí? Ahora somos 75. Sí, siempre el mismo, estoy corrigiendo el 73 que puse, porque se suponen 2 más, siempre en el mismo horario. Las clases son en el mismo horario y los parciales son en los horarios de clase, ¿sí? Es de 14 a 16, martes y jueves. Ese es el horario de la comisión, y en esos horarios, dentro de ese arco, se tomarán los exámenes. Eso hay que respetarlo, porque además así es formalmente, digamos, hay que respetar eso. Salvo que, no sé, hubiera un 100% de acuerdo en cambiar la hora, pero es muy difícil llegar a un 100% de acuerdo, con lo cual ese va a ser los horarios que vamos a respetar. Les conviene, como les decía, estar presentes, porque no es lo mismo ver quizás una clase grabada en un canal de YouTube que estar en
en vivo y hacer preguntas cuando surja alguna inquietud, ¿sí? Poder hacerla quizás de manera oral. Ustedes tienen la posibilidad de hacerlo de manera oral, pero también lo pueden hacer si quieren por el chat, para lo cual tenemos chat, así que vamos a tratar de utilizar esto. Acá me preguntan en el chat si se pueden conseguir los apuntes. Ahora voy a explicar un poco eso, ahora voy a arrancar con esto. ¿Dónde conseguir la bibliografía? Hay varias formas de conseguir la bibliografía. Si quieren la bibliografía física, quieren los apuntes, pueden hacerlo en principio, cualquier fotocopiadora de las que están ahí en la vuelta, ¿vieron? De la sede, la que está a la vuelta, está sobre la misma cuadra. Tienen un cuadernillo de bibliografía obligatoria de ACE, de Análisis Socioeconómico, con todos los textos obligatorios, ¿sí? Este es del 2018, ahora le explico por qué. O sea que físicamente lo pueden conseguir ahí, pueden conseguir de alguien que haya cruzado, que conozcan, etc. Siempre la condición es que sea del 2018 para acá, porque a partir de ese año se hizo un cambio en la bibliografía. ¿Sí? Hay, por lo menos el 50 o 60% de los textos se cambiaron, entonces para tener los textos completos que componen la bibliografía actual, tienen que tener el 2018, 19, 20, 21 o 22. También la pueden conseguir de manera digital en el aula. En el aula virtual ustedes van a la parte de clases y yo ahí subí, organizado por unidad, las 4 unidades que componen el programa y dentro de cada unidad toda la bibliografía en PDF. O sea que la pueden consultar ahí o si quieren la pueden imprimir a medida que vayamos avanzando con las clases. Como quieran, algunos pueden hacerlo en el trabajo. Digamos, ahí ya le doy la libertad para que puedan hacer lo que más les resulte. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Cuando yo entré al aula hay una parte donde aparecen los textos y aparecen partes que dicen con preguntas, ¿no? Pero entro a otro lugar y aparece sobre el capitalismo. Entonces, ¿cuáles de las dos cosas es donde yo tengo que entrar? Porque es como que son, no dos cosas diferentes, pero son en dos partes diferentes. Claro. En la parte de clases, para que yo voy a poner, van a encontrar la bibliografía, ¿sí? En la bibliografía estoy entrando ahora para corroborar. Ahora lo van a chequear igual con el programa. Porque puede ser que yo haya puesto también las guías de lectura. Pero vamos a chequearlo. Vamos a chequear. Sí, disculpa, cargaste las guías también, está todo. Claro. Sí, está todo. Sí, no, está bien, no hay problema. Eso no es bibliografía, ojo. Ok, bien, ahí lo tengo, sí. Sí, porque copié las unidades, perfecto. En la sección clases, ustedes tienen las 4 unidades, ¿sí? No importa que entren ahora, pero cuando yo lo estoy viendo acá, así que cuando entren se van a dar cuenta. Y en la parte de arriba dice programa. Ustedes guíense siempre por ese programa que yo colgué ahí. Ustedes abren el programa y se le despliega solamente un PDF, perdón, es un Word, con el programa vigente de la asignatura, ¿sí? Luego aparece 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí van a ver, cuando lo cotejen con el programa, que esas son las unidades, ¿sí? Las 4 unidades. Dentro de cada unidad, ustedes cuando la despliegan, ¿vieron cuando hacen el clic y aparece desplegado? Está la bibliografía obligatoria dentro de cada una de las unidades. Es decir, los textos obligatorios que son justamente los que van a formar en el programa, ¿sí? De las 4 unidades están todos los textos, no le falta ninguno. Esto es en la sección clases. Ahora, hay otra sección que yo la sumé, porque la vengo sumando de cuando era, digamos, cursada presencial. Imagínense. En la sección archivos, ustedes van a ir a archivos, que es otro apartado, nada que ver, y van a encontrar diferentes guías, material,
algunas son guías de preguntas, otros son guías de lectura, que tienen la única finalidad de ayudarles a entender los textos, a comprender si hay alguna noción que no sea, pero no son obligatorias. Ni la lectura de la guía de lectura, valga la redundancia, ni la resolución de las preguntas que figuran en la guía de preguntas. Ustedes los pueden hacer, ¿sí? Quieren practicar, si tienen alguna duda, pueden traerlas a la clase. Profesor, está esta pregunta, la quise responder y no pude, pero no les voy a tomar ni un control de lectura, ni esas preguntas son del examen necesariamente, ¿sí? Eso está solamente como material adicional que les ayuda a una mejor comprensión de los textos, pero no son material de estudio en el sentido de que no es que se va a tomar eso que está ahí. No es un resumen que diga, bueno, ustedes estudien esto, pues es lo que se va a tomar, el resto no le den bolilla. No, no, no. El resto estudien también, porque es justamente lo que se toma es la bibliografía obligatoria. Eso en cuanto a la confusión, porque había dejado las guías. Está bien que la tengan, me parece que digamos, no está de más tenerlo, pero yo le doy absoluta y plena importancia a la lectura de la bibliografía, ¿no? De los textos obligatorios. Ese es el material de estudio. En los parciales nosotros vamos a tener 2 parciales. Después ahora lo de las fechas, todo. Los parciales que vamos a tomar, que van a ser presenciales, en esos parciales van a entrar los textos que hayamos visto hasta ese momento. ¿Sí? Las guías están, aquí me está preguntando Lautaro, en la sección archivos, es otra sección dentro del aula. Por eso están en lugares separados, para no confundir con bibliografía. Les decía... Gracias. No, por favor. Van a tomar, digamos, lo que se haya visto, y siempre en los exámenes la idea es que se tomen textos y conceptos que hayamos visto en las clases. O sea, por lo tanto, yo no puedo anticiparles ahora qué textos van a entrar para el primer parcial. Yo puedo decirle que van a entrar los primeros textos de la unidad 1, los primeros textos de la unidad 2, pero no puedo dar precisión ahora porque eso depende de la dinámica de las clases. ¿Sí? Lo que sí les puedo decir es que no se van a tomar textos que no se hayan visto en las clases. Eso rige para los 2 parciales. Ahora bien, quien quede para el final, quien quede regular, para rendir el examen final, que se rinde en instancias, digamos, en fechas de finales, ya sea en cualquiera de los llamados, tienen que estudiar la bibliografía de todo el programa. O sea, la bibliografía obligatoria. Fíjense que el programa en la última parte tiene bibliografía optativa. No le den importancia a la bibliografía optativa porque no se toma. Eso es simplemente para complementar si hay algún tema que haya que desarrollar un poco más. Pero sí denle importancia, cuando rindan el final, a toda la bibliografía de las 4 unidades. Aún en aquellos textos que no se hayan visto en las clases. ¿Por qué pasa esto? Porque se da en la práctica, en todas las comisiones de análisis socioeconómico, desde que doy análisis socioeconómico, y doy análisis socioeconómico desde el año 2007, así que ya llevo unos cuantos años dando, y pasé por varios programas, y pasa siempre lo mismo, ¿no? Los programas son muy buenos, y cada vez que hacemos reformas, intentamos actualizarlo, divulgar de lo mejor que podemos. Pero tenemos una dificultad, que casi nunca se llega a ver todos los textos. Casi nunca. Siempre hay 1 o 2 textos por unidad que se van dejando de lado, esto pasa siempre. Y esos textos que terminan seleccionándose para, digamos, para el arcón, y no para verlo, eso depende, o es una decisión de cada comisión, de cada equipo docente. En función de los gustos, de las preferencias temáticas, de las preferencias teóricas, ¿no? Tenemos diferentes gustos, venimos de diferentes disciplinas. Yo vengo de la sociología, pero hay gente que viene de historia, geografía. Bueno, le gustará más un autor que otro. Y la clase, la famosa libertad de cátedra, hace que demos lo que queramos dentro del marco del programa, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando van a rendir examen final, es habitual, o era habitual, que se encuentren con alguna pregunta de algún texto que no hayan visto
en su cursada. ¿Sí? Puede pasar, y de hecho pasa. El tema es que antes que nosotros resolviéramos que se iban a tomar todos los textos, antes se separaban a los chicos, y era habitual, porque había alguna pregunta y algunos levantaban la mano y decían, bueno, no, nosotros con el profesor este texto no lo vimos. ¿Cuál vieron? Tal otro. Y había otra pregunta de otro texto y levantaba un grupo, no, nosotros este no lo vimos. Entonces, había con muchas disparidades entre quienes habían visto un texto o dos. No eran muchos textos, quizás eran uno o dos, pero que siempre generaban ese ruido. Entonces lo que se resolvió de hace unos años hasta acá es que en los finales, o para los finales, estudien toda la bibliografía. ¿Sí? No hay que incluir mucho más que 2 o 3 textos, que son los que vamos a dejar de lado, pero para resolver esto y zanjar y tratar de darle un poco de homogeneidad a esta disparidad que se encontraba en el conjunto de chicos y chicas de todas las sedes, de todas las comisiones. Ustedes imagínense que análisis socioeconómico tiene, por ejemplo, en este cuatrimestre, cerca de 40 comisiones. 40 comisiones distribuidas en todas las sedes, con lo cual es lógico que van a haber, no es que van a haber programas distintos, pero en esa selección va a haber diferencias, ¿sí? Entonces se zanja de esta forma. Eso se los quiero aclarar, o sea, en los parciales se toma lo que se ve, los textos que se vieron, y en los finales se toma todo. Primera conclusión. Segundo, ¿cuándo se dice que aprobaron? ¿Cuándo se dice que quedan regular? ¿En qué condiciones quedan los que quedan regular? ¿Qué pasa con los promovidos? ¿Qué pasa con los que tienen que integrar? Vamos a explicar un poquito esto. Los parciales, ambos parciales, se aprueban con nota 4, como mínimo. ¿Sí? El 4 es la nota que hace de bisagra entre el aprobado y el desaprobado. Ustedes saben que el 4 en realidad no es el 40%, ¿no? Para sacarse un 4 tiene que tener mínimo un 60% bien, ¿no? Eso ya lo tienen claro. Si aprueban ambos exámenes parciales, cuyas fechas tentativas, pues esto lo vamos a ir resolviendo también con el profesor Andrés y con la gente de secretaría académica y del departamento, para ver si también hay disponibilidad áulica, etc. Yo tengo las fechas tentativas, pero después puede estar sujeto a algún cambio, ¿no? Pero no está mal más o menos ir viendo para cuándo pegaría o quedaría los exámenes. Decía, aprobando ambos exámenes, o sea, sacándose el mínimo de 4 en ambos, ahí tenemos que ver qué notas se sacaron en cada uno. Y hay que hacer un promedio entre ambos. Si ese promedio da menos de 6, o sea, entre 4 y 5,50, por así decirlo, porque sacaron un 4 y un 5, porque sacaron 2,5, sacaron 2,4, porque sacaron 5 y 6, no importa la combinación. En ese caso quedan regular, y con esa condición están habilitados y habilitadas para rendir un examen final. Que es como les dije recién, se tienen que anotar en la fecha de final, etc. Y bueno, y ahí sí luego estudiar todo el programa, presentarse y rendir con nota de 4 mínimo, y ya aprueban la asignatura y ya listo. Quedan, digamos, queda aprobado y saldado todo. Ahora, si el promedio de ambos exámenes les diera 6 o más, porque tienen 2,6, porque tienen 8 y 7, porque tienen 9 y 9, no importa la combinación, entonces, en esa condición ya ustedes se aseguran la regularidad, o sea, se aseguran que ya como mínimo quedan regulares. Es importante notar esto, que ya como mínimo ya está, la regularidad ya la tienen, pero a su vez obtienen el derecho, ganan el derecho a rendir un tercer examen, que se denomina examen integrador, y que se toma con posterioridad al segundo examen. ¿Qué es un examen integrador? Un examen integrador es un examen que consta, en el cual se toman los contenidos que se vieron, que se tomaron. Ah, ahí apareció, ahí está Andrés, creo. A ver si está.
Ah, bueno, ahí está Andrés conectado. ¿Cómo andás, Andrés? Andrés Barqui, como les dije, es el profesor que van a tener los jueves en este mismo horario. Así que, es importante también decirlo, es el mismo link para facilitarles, ¿saben? Así que nos conectamos a este mismo link, y el profesor, que ayer hablamos, me dijo que hoy seguramente por ahí se conectaba, así que ya está conectado, está mandando mensajes por chat. Bueno, con el profesor Andrés, como decía, va a tener los jueves en este mismo horario, ¿sí? Tienen la posibilidad, el mismo aula virtual, claro, la misma aula virtual. Es la misma aula virtual para toda la comisión, la misma aula virtual, los mismos contenidos. Nos vamos, por supuesto, a dividir el dictado, en el sentido de que Andrés va a dar una parte del programa, yo voy a dar otra parte del programa, pero los contenidos son los mismos, el aula virtual es la misma, en los exámenes rige lo mismo, vamos a tomar los contenidos vistos. Y les decía entonces que si sacan 6 o más de promedio entre ambos exámenes, obtienen el derecho a rendir este examen integrador, en el que se toman los contenidos, la suma de los contenidos del primer examen más el segundo examen. ¿Sí? Es como una suerte de examen resumen entre lo que vimos para el primer parcial y para el segundo parcial. Se suma todo, o sea, aúna todos esos contenidos vistos, no tienen que leer textos adicionales, pero sí se toma todo lo visto en el primero y el segundo. Ese examen, el examen integrador, se debe aprobar con nota 7 o más para obtener la condición de promovido o promovida. La condición de promovido o promovida es que aprueban la asignatura y ya los exime de rendir cualquier examen posterior, final, todo, ya está. Ya aprueban la asignatura y no tienen más nada que hacer. Ya está saldado, aprobado. Y la nota que obtienen no es la nota que sacaron con el promedio de los primeros exámenes, sino que la nota final es la nota del examen integrador. Es decir, se sacaron 2,9 y rinde el integrador, y el integrador sacan 7, la nota final es el 7. O viceversa, aprueban ambos exámenes con 7 y sacan un 10 en el integrador, la nota final es el 10. Siempre la nota que rige es la nota esa última. ¿Qué pasa si desaprueban el integrador? ¿O qué pasa si tienen un problema y faltan al integrador? Vamos a suponer, puede pasar. Bueno, como yo les dije, al haber aprobado en primera instancia, es decir, sin recuperar tanto el primero como el segundo, ya obtienen esa condición de regular. O sea, no la pierden por desaprobar el integrador, ¿sí? O por faltar al integrador. Supongamos que el integrador lo entregan en blanco. No tienen que recursar. Ya esa condición de regular ya la obtienen, ¿sí? El integrador, en todo caso, es una chance más al haber obtenido el derecho a poder tener la chance de promover la asignatura. Tienen que sacarse ahí el mínimo, fíjense que es 7, o sea, no es el 4 de los parciales, ahí tienen que sacarse 7, es un poquito más, bueno, porque tienen que demostrar que manejan obviamente los contenidos de tanto del primero como del segundo. Disculpe, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Si yo desapruebo el integrador, ¿iría a finales entonces? Sí, directamente, sí, ya queda regular. Listo. Sí, Ya directamente. entendí. Y por otro lado, el tema de los recuperatorios. Ustedes rinden el primer parcial, y rinden el segundo parcial, y tienen el derecho a rendir un recuperatorio. Si no se pueden rendir 2 recuperatorios. Si ustedes se toman el primer parcial y desaprueban, es decir, sacan menos de 4, un 1, un 2, un 3, pueden rendir el recuperatorio de ese examen que les fue mal, que es un nuevo examen donde se toma lo mismo, o sea, no las mismas preguntas, toman los mismos contenidos, pero sí o sí tienen que aprobar el segundo examen. O viceversa. Si aprueban el primero, pueden recuperar el segundo. Siempre pueden recuperar uno solo. Por esa razón, se toman los 2 exámenes primeros y los recuperatorios al final. ¿Sí? Primero tomamos el primer examen. Luego tomamos, al mes y pico, tomamos el segundo examen. Y ahí ya vamos a tener un panorama, una vez tomados los primeros y segundos exámenes, de cómo van
a quedar de manera provisoria sus condiciones, si ya van a estar para rendir integrador, si van a estar para, o quedan regular directamente, o tienen que recuperar, etc. ¿Sí? La fecha en que se rinden los recuperatorios, ya sea del primero o del segundo, es la misma fecha en la que se toma el examen integrador. Es decir, que ese día, que generalmente es el último día de cursada, porque es como el examen final, ya más de eso no hay más que, digamos, es el último examen, se toman los 3 tipos de exámenes: integrador, recuperatorio del primero, recuperatorio del segundo. Pero para esa altura, cada uno y cada una ya van a saber qué es lo que tienen que rendir. ¿Sí? Ya va a saber si recupera el primero, si recupera el segundo, si integra. Y las 3 son mutuamente excluyentes, o sea, no pueden recuperar el primero y el segundo porque estarían libres, porque significa que desaprobaron los 2 exámenes. Y tampoco pueden recuperar e integrar, porque si van a recuperar, no, pues para integrar tienen que tener aprobados los 2 de manera directa. Es decir que esas 3 categorías en las que ustedes en alguna van a estar, son excluyentes, o sea, no pueden pertenecer a 2. Entonces ese día ya van a saber cada una qué es lo que tienen que hacer. Los exámenes son presenciales, o por lo menos todo tiende a que sea presencial. La indicación es que, la recomendación es que sea presencial, siempre está sujeto, digamos, a la disponibilidad de aulas, de aforo, a las condiciones sanitarias también, para las cuales tampoco tenemos, es una variable que desafortunadamente tampoco manejamos. Pero vamos a intentar. Nosotros, por ejemplo, ahora éramos 87. Y estoy actualizando los números cada 10 minutos. Somos 87. Bueno, esta gente, digamos, que nos conectamos hoy, más los que se conectan el jueves con Andrés, nosotros vamos a informar a la Secretaría Académica, porque se supone que los que se conectan son los que, digamos, podrían llegar a asistir a una clase presencial o a un final. Entonces, con estos números, tenemos un indicador, con estos indicadores vamos y proponemos una fecha, y en función de la cantidad nos dan una determinada aula. ¿Sí? Entonces, cuando nos habiliten el aula, vamos a decir fehacientemente que tal fecha, en tal aula, tenemos el examen. Pero provisoriamente, yo les puedo dar ahora la fecha tentativa en la que nosotros tomaríamos el primer, el segundo parcial, los integradores, perdón, los recuperatorios y el integrador. ¿Sí? O sea, la fecha tentativa. Nosotros después vemos, porque se puede llegar a cambiar, pero si todo va bien, y tienen ahí para anotar, les comienzo a decir cómo nos vamos en qué momento vamos a tomar los exámenes. El primer parcial. Esto está organizado más o menos para que tengamos aproximadamente la misma cantidad de clases para el primero y para el segundo, para que haya más o menos una distribución lo más equitativa posible. El primer profesor, parcial. Sí, disculpe, Florencia. antes que empiece, mil disculpas. Sí. Me queda una sola duda. Con el tema de la bibliografía, que dijiste que es a partir de 2018 para adelante, ¿es lo mismo que pusiste en la guía? ¿En la guía? ¿Qué guía? Sí. ¿En el aula? En el aula, sí. Sí, sí, Que es son ese. es lo mismo. Es esa, El librito exacto. ese que mostraste vos es lo mismo que Esto aparece. que yo mostré, todo eso está digitalizado y ya está en el aula. Ah, listo, No falta listo. Era mi nada, ¿eh? única duda. No, Listo, no falta gracias. nada. No falta Profe, ni sobra nada, está todo. Sí, perdón, una consulta le hago. Si sí. desapruebo el integrado y voy directo a final. Si desaprobás el integrador, vas a final. Sí, sí. Ah, listo. Listo, Sí, gracias. sí. No, por favor. Profe, ¿me escucha? Sí, Marianela. Le quería hacer una consulta. ¿Qué quiere decir quedar en condición libre? No, libre es otra cosa. Libre significa que no llegaste, digamos, a una condición académica suficiente para darte por regular, para regularizar la materia. Y en ese caso debes recursarla cuando puedas. El trimestre que viene hay contracursada, puedes anotarte. Se recursa,
O si querés, podés rendir el examen libre, que también se toma en la fecha de finales. Nosotros no lo recomendamos porque el examen libre es realmente es complicado, es difícil, se toma un examen mucho más riguroso que el examen regular, que el examen de final regular común. Pero eso significa libre, significa que no alcanzaste esos objetivos. Y nada, se recursa y listo, no tiene mayores inconvenientes. Te volvés a anotar, volvés a cursarla. El cuatrimestre que viene, te digo directamente, porque hay muchas cursadas de análisis socioeconómico en el segundo. No sé si me queda algo en el tintero. Creo que estaba por las fechas, ¿no? ¿Va por si las fechas? Sí. Bueno, el primer parcial les decía, todas son fechas tentativas, pero para tener más o menos una noción. El primer parcial sería un martes, ¿sí? El martes 26 de abril. Si entran a la página de la UNLU, van a ver que está ahí el calendario académico y están también las fechas de feriados y asuetos. O sea que para ver si tal día hay clase o no hay clase, ya está definido. ¿Sí? Entran en el calendario y ahí ya les dice si tal día hay feriados. Yo esto ya lo chequeé y tenemos clase. El 26 de abril, entonces, martes, sería el primer parcial. Repito, presencial en la sede de San Miguel, aula a confirmar. Fecha también, digamos, se lo pongo entre comillas, porque se supone que no hay problema, pero vaya uno así. Segundo parcial, también tentativo, sería un jueves, sería con Andrés, un jueves, y es el jueves 9 de junio. De junio. Bien, 9 del 6. Luego, la última fecha es la de los 3 exámenes que les dije. Recuperatorio del primero, recuperatorio del segundo y el integrador. Y teniendo en cuenta que el cuatrimestre cierra oficialmente el día 25 de junio, ese es el día que tenemos que entregar las actas ya completa con la condición de cada estudiante, entonces tomaríamos esos exámenes el martes 21 de junio, esa última semana. 21 de junio, martes. Como les dije, estos exámenes que estoy diciendo son presenciales. O todo tiende a que sea presencial y la recomendación es que sean presenciales. ¿Sí? En el aula virtual, además de la sección que vimos, la sección de clases, en donde van a poder ver la bibliografía, el examen, el examen final no lo sé, porque eso es una fecha, quizás hay una confusión. El examen final se toman mesas, aparte que son mesas de finales, es otra cosa, va por fuera de esta cursada, va por fuera de las comisiones. Se toman en periodos de vacaciones, por así llamarlo, ¿sí? El último examen es el integrador. El integrador y los recuperatorios, que es el 21 de junio. Los finales se toman en julio-agosto. Julio-agosto, diciembre, ¿sí? Después van a tener diferentes fechas. Y diferentes llamados dentro de cada fecha. Les decía, en el aula, ustedes van a ver, además de la sección clases y la sección archivos, donde están también esas preguntas que uno les deja para que vayan practicando, para que vayan como control de lectura, o para, si quieren, digamos, ahondar en algún concepto, el ejercicio, digamos, del pensamiento ya más reflexivo. En la parte que dice presentación, en el menú de la izquierda, van a encontrar, bueno, además del enlace a Zoom, otro enlace que es el enlace al canal de YouTube de la comisión. Ya tenemos un canal, que lo venimos teniendo ya desde hace varios años, todos los años después lo termino vaciando, después lo voy llenando con los nuevos videos.
Así que ahora si entran no hay ningún video, obviamente el primero va a ser este, que grabamos. Y ahí vamos a ir colgando los videos de las clases. Esa es la idea, digamos, que en la medida que se pueda, poder grabarla, en la medida que se pueda, y que ustedes puedan contar con este soporte por si faltan o si quieren repasar algunas cosas en el momento de estudiar. Dentro, digamos, del conjunto de cosas negativas que nos trajo la pandemia, bueno, uno podría resaltar como positivo aunque sea esta posibilidad de contar con las clases grabadas, ¿no? Grabadas en video y en audio, cosa que nosotros eso no lo teníamos hasta el año 2019, y todo lo que tenían era los apuntes que ustedes podían tomar en clase, más la bibliografía. Así que no es menor, quizás ustedes están empezando el primer año en la universidad, y esto lo naturalizan, digamos, rápidamente, y lo incorporan ya como una práctica cotidiana, pero sepan que hasta el año 2019 no podían contar con los videos de las clases y repasar y ver, y repasar la clase enteramente, digamos. Apunte que no se tomaba, apunte que se perdía, tenía que pedirle a un compañero para reponer cómo era esto y qué había dicho, pero entonces yo entendí cualquier cosa. Acá pueden volver a repasar las clases, y también los profes quedamos como un poquito más expuestos, digamos. Si hay algún error hay alguna cosa que hayamos dicho, por supuesto somos humanos y desde ya que cometemos errores, quedamos expuestos, ¿no? Algo que hayamos explicado mal, o un furcio, cualquier cosa, queda automáticamente registrado. Entonces a veces hay que pensar 3 veces antes de hablar para no cometer estas cosas, y así todo se comete. Sepan entender, digamos, estoy tratando de tener este momento, digamos, de humildad, y sepan disculparlo tanto al profesor Andrés como a mí, que nada, que somos, vamos a dar y damos siempre lo mejor de nosotros en las clases, y que errar es humano, ¿verdad? Y por suerte. Así que nada, van a contar con esto. ¿Hay alguna duda hasta acá? Estamos tratando las pautas así como muy generales, ya vamos a entrar ahora en tema, pero ¿hay alguna duda en cuanto al operativo, en cuanto a la modalidad? ¿Alguna consulta? No, profe. A veces van a ver Por que... ahora no, pues. Sí. Bien, perfecto. A veces puede llegar a colgarse internet, pues yo estoy, digamos, mi estudio queda como en la planta alta, totalmente opuesto a donde está el módem está re lejos, entonces se corta y a veces tengo como intermitencias. Tengo que ver cómo lo soluciono. Me compré un repetidor de señal, pero la verdad no sé si funciona o no. Pero puede ser que haya momentos en los que se cuelgue, es normal que se cuelgue la imagen y el sonido permanezca, o que se interfiera, que parezca como si estuviera entrecortado. Tranqui, porque volvemos. Claro, pero para eso tengo que tener el módem al lado. Para tener un cable Ethernet tengo que tener el módem al lado, y el módem lo tengo como a 50 metros acá. Y no tengo chances. Entonces no sé si cambiar el módem por un módem más nuevo, o comprar otro repetidor de señal, que la verdad que lo compré bastante barato. Y acá sí que la relación barato está bastante vinculada a su funcionamiento, no parece ser bueno. Así que no está no está tan fluida la cosa. A ver, quería saber si durante el transcurso de la materia se va a tomar actividades por clase. Sí, digamos, pueden tomarse actividades, puede haber algún trabajo, pero sí, lo vamos a ir viendo en clase a clase. La dinámica también va a estar un poco dependiendo del funcionamiento de cada grupo. Los grupos son distintos, las velocidades también dependen del grupo, si van incorporando los conocimientos, y más o menos se va desarrollando de una manera ágil y llevadera. También eso empuja a que se incrementen los contenidos, ¿no? A veces hay grupos que funcionan, digamos, por en piloto automático, y hay veces que no tanto. Entonces eso también es algo que no se puede anticipar en una clase 1. Tengo a alguien que levantó la mano. Verónica, sí. Hola, yo no escuché, pero en el primer parcial, ¿qué entraría del programa? ¿El 1 y el 2? Bueno, no sabemos, no te lo puedo decir, porque para eso se va a definir antes de tomar el primer parcial.
Nosotros con Andrés lo que solemos hacer es dividirnos los temas en unidad 1 y unidad 2. ¿Sí? O sea, yo generalmente doy la unidad 1, Sí. Andrés da la unidad 2. Tampoco es tan, esa división no es taxativa, porque hay, a ustedes van a encontrar, ahora cuando entremos en tema, van a encontrar que hay conceptos que se van superponiendo, hay algunas categorías de análisis, sobre todo cuando los marcos teóricos coinciden, que la verdad que en la unidad 1 lo van a ver repetido en la unidad 2, ¿sí? Pero vamos a intentar organizarnos primero, digamos, para el primer parcial, ver la unidad 1 y 2. Puede que se incorpore algo en la unidad 3, eso va a depender también de la dinámica, pero como regla general es unidad 1 y 2, y en el segundo parcial 3 y 4. Está bien. Pero te diría que el 90% puede ser así. Después quizás alguno que otro puede llegar a, quizás, no sé, puede pasar que en el primer parcial entre algún texto en la unidad 3, puede pasar. No te puedo dar ahora la certeza. Pero vamos a tratar de organizarnos así. Vamos a tratar de organizarnos así. Respecto del programa, para ir ya un poquito introduciéndonos el tema, análisis socioeconómico es una asignatura ya bastante tradicional, hace muchísimos años que se da. Y está pensada, obviamente, para alumnos de primer grado, ingresantes a muchas carreras, es decir, que es transversales, ¿sí? Es transversal a 7, 8 carreras, con intereses disciplinarios diversos, ¿sí? Con intereses disciplinarios, incluso hasta profesionales disímiles. Entonces lo que se trata es de dar un marco lo más general posible, una introducción a algunos conocimientos generales, pero a su vez, digamos, no por general que se entienda como livianos, sino abarcativos, ¿sí? No livianos, sino vamos a ver que vamos a ver capitalismo, Estado, clase, o sea, no son conceptos livianos, ¿no? Son conceptos muy pesados desde el punto de vista teórico, con mucha tradición y con mucho debate en torno a ellos, con muchas corrientes o constelaciones teóricas que pueden interpretarlo de diferentes formas, vamos a ver sobre eso también, pero que les dé una noción general, tanto ya sea teórica o categorial, para analizar fenómenos sociales que pueden ser interpretados sociológicamente, o sea, desde la sociología, desde la historia, desde la geografía, desde la economía, desde la antropología. Es decir, que en el marco de un conjunto de disciplinas de, digamos, la ciencia social o las ciencias sociales, como se llama, ¿sí? Ustedes van a ver que es una asignatura que hace un recorrido bastante amplio, desde un punto de vista cronológico, es decir, longitudinalmente no vamos a estudiar 10 años de historia argentina y nos vamos a dedicar a hacer un seminario intensivo sobre los años de la posconvertibilidad. No. Vamos a hacer un recorrido amplio, desde el punto de vista cronológico, histórico, y también geográfico, ¿sí? No solamente Argentina, vamos a ver conceptos, y vamos a ver problemáticas regionales, ¿sí? Que abarcan desde, por lo menos, y el grueso, digamos, desde finales del siglo XVIII, con la primera revolución industrial, pasando por buena parte del siglo XIX, fenómenos específicos del siglo XIX, como pueden ser las luchas obreras a mediados del siglo, o ya en la segunda mitad del siglo, cuestiones como las luchas de la Comuna de París, la segunda revolución industrial, el crecimiento o la consolidación de lo que se conoce como capitalismo liberal a nivel mundial desde el punto de vista económico. ¿Qué pasa con ese liberalismo? ¿Cuántos años dura? A nivel mundial, esa hegemonía, cómo se ve rota o cómo se ve recontra cuestionada hacia fines de los 20 y años 30, con la primera gran crisis, por lo menos occidental, del capitalismo, cómo esa crisis origina o es por lo menos un empujón bastante fuerte para, en muchos estados y en muchas sociedades, pensar una rearticulación de lo que se conoce como modos de acumulación. Vamos a ver, por eso digo, modo de acumulación, capitalismo, crisis-estado, desarrollo, clases sociales, lucha de clases, son todos conceptos que vamos a ir viendo y que para cada uno de ellos hay un texto específico. Y dentro de esa historia que yo les estoy contando, hay puntos, hay como hitos, ¿sí?
que son tópicos interesantes para analizarlos desde el punto de vista socioeconómico, que nos vamos a detener un poquito. Caso, por ejemplo, de Fordismo, de Taylorismo, de globalización, de neoliberalismo, los vamos a identificar en diferentes etapas históricas, y no solamente identificando las etapas en las que esto sucedió, sino comprendiendo los fenómenos que han sucedido, qué trae aparejado cada uno de estos fenómenos, qué involucró en la Argentina, digamos, el neoliberalismo, tuvo y tiene mucho que ver con los cambios en los modos de acumulación, las dinámicas políticas, las clases dominantes. Fíjense que le estoy tirando conceptos que todavía no los vimos, ya los vamos a ver, no se asusten, pero se estoy introduciendo así como para darle un poco de pimienta. Pero ahora vamos a ir entrando. ¿Cómo se organiza el programa en esta gran, digamos, asignatura que es análisis socioeconómico, que tiene estas pretensiones, ¿no? Yo le estoy hablando de una pretensión bastante amplia, de poder conocer problemáticas sociales, económicas, históricas, políticas, en tan largo periodo, y que va a terminar incluso con el siglo XXI. Vamos a ver algunas cuestiones del siglo XXI, la Argentina, la posconvertibilidad. Pero ¿cómo se organiza todo este arco? Se organiza en torno a 4 unidades, en donde la primera unidad, si tuviéramos que definirla, es una unidad mucho más enfocada a brindarles a ustedes un bagaje conceptual, a brindarles a ustedes algunas nociones, algunas nociones, así como eje, ¿no? Nociones importantes desde el punto de vista teórico, para que ustedes tengan algunas herramientas que les permita pensar la realidad. Ustedes saben que si no saben, no importa porque están empezando, pero en ciencia social los objetos de investigación son construidos por nosotros, por quienes investigamos, que analizamos la realidad, son construidos con una serie de herramientas. ¿Vieron como en la construcción de una casa que nosotros utilizamos herramientas? Utilizamos pala, martillo, cemento, ladrillos. Bueno, esas herramientas que se utilizan para construir una casa, nosotros en ciencias sociales, esas herramientas se les llama como marco teórico, es un conjunto de nociones teóricas que pertenecen a diferentes tradiciones de pensamiento, constelaciones, ¿no? Que son como deudores todo de un linaje que no nace con nosotros, ¿sí? Que generalmente tiene como una continuidad, y si nos vamos atrás en el tiempo, vamos a ver de dónde parte Do, Miliband, todo eso. Y esas herramientas teóricas nos da la posibilidad de poder interpretar un problema de una determinada manera, poder construir un problema de una determinada manera, poder comprender un problema de una determinada manera, y por lo tanto ensayar una determinada resolución o conclusión sobre lo que estamos problematizando. Si yo les digo Estado, o si yo les digo, por ejemplo, clase, decir clase no es lo mismo, o no va a significar lo mismo para una corriente teórica que para otra, ¿sí? Clase puede ser para un marxista una cosa, pero para un funcionalista puede ser otra, ¿sí? Para darle un ejemplo, ¿no? Solamente la palabra no define per se, por la propia palabra, lo que queremos decir con eso. Entonces, lo que hacemos en ciencias sociales siempre es explicitar, es decir, decirlo, ¿desde dónde estamos hablando? ¿De dónde estamos hablando? Bueno, ok, vos estás hablando de Estado, de capitalismo, pero ¿de dónde lo estás hablando? ¿De qué autores estás tomando? ¿Qué línea teórica? ¿Qué marco analítico? ¿Qué concepto está? ¿A qué llamas Estado, quiero decir? Definamos los términos, como dicen los matemáticos, ¿no? Vamos a hablar de tal cosa, y bien, ¿qué entendés por eso? Entonces esto es muy importante decirlo, es muy importante aclararlo, porque no es inocuo, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros leamos, los anteojos teóricos con los cuales nosotros vamos a analizar un determinado fenómeno socioeconómico, también va a hacer que nosotros lo interpretemos de una determinada manera, y si nosotros hablamos con otra persona que está en otro marco teórico, es muy probable que no nos entendamos. Es muy probable que tengamos problemas para entendernos porque nuestras definiciones teóricas son distintas, o porque nuestro punto de partida para analizar el fenómeno es distinto. A eso se le llama marco epistemológico, cuando nosotros
partimos de una cosa totalmente distinta de la que parte el otro para analizar un problema, quiere decir que ya directamente epistemológicamente estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, esta primera unidad, miren cómo hay que volver, esta primera unidad es apenas unas propuestas que nosotros le damos a ustedes para que tengan nociones importantes como la noción de Estado, como la noción de capitalismo, como la noción de clase, de lucha de clase, de desarrollo, de plusvalía, de capital, de asalariados, de capitalistas, digamos, diferentes conceptos para que definamos nosotros qué entendemos por cada una de estas cosas. Cuando veamos Estado, vamos a ver a un autor que se llama Guillermo O'Donnell, que lo va a definir desde una posición teórica definida, ¿sí? Cuando veamos capitalismo, lo vamos a ver en Dobb, desde un marco definido. Cuando veamos, por ejemplo, clase y lucha de clase, vamos a ver a Ralph Miliband, que va a ser una variante, digamos, del marco tomado por Dobb, ¿sí? Es una variante que se llama marxismo cultural, ahora vamos a hablar un poco de eso. Digamos, pero siempre hay que definir desde dónde estamos hablando. Esto en ciencias sociales es así, se lo digo ahora porque le va a pasar de acá hasta que se reciban, por lo menos, ¿no? Y después también, digamos. Entonces esta sería la primera unidad. ¿Qué vamos a ver en la primera unidad? Si lo tengo acá. Ahí está. En la primera unidad, acá están los docentes, esto lo tienen en el aula, o sea, esto ya lo tienen colgado en el aula virtual. La cuestión es de cómo se accede, digamos, a la promoción, esto ya lo vimos, ya lo explicamos, cuándo queda uno regular, etcétera, esto ya está visto. Unidad 1, capitalismo, sistema capitalista, Estado y relaciones sociales, algunos conceptos fundamentales. O sea, concepto de capitalismo, clases sociales, el Estado capitalista y el desarrollo, o la problemática del desarrollo desigual. ¿Sí? Vamos a ir a ver algunas nociones y algunos aportes de la escuela estructuralista latinoamericana, para también tirar algunos ejemplos, digamos, de aportes que se hayan dado desde estas regiones, desde el sur, ¿sí? Que no son los que prevalecen en esta primera unidad, así que siempre está bueno ver algunos aportes autóctonos. Las unidades 2, 3 y 4 tienen un criterio más cronológico, por así llamarlo, ¿no? La lógica detrás de esa presentación de esas 3 unidades es brindarles a ustedes, como les dije, estas problemáticas, poder analizar diferentes tópicos o problemáticas socioeconómicas, pero en función de un criterio cronológico, ir avanzando en el tiempo, histórico. La primera, como les dije, perdón, sería la segunda unidad, comienza con los orígenes del capitalismo, con finales del siglo XVIII, las últimas décadas del siglo XVIII, con la llamada primera revolución industrial, en Inglaterra. Van a ver, digamos, qué significó eso para el modo de producción capitalista, cómo se fueron dando, cómo fueron naciendo las relaciones sociales de producción capitalista, cómo se fueron desarrollando y cómo esta revolución acrecentó o aceleró el proceso de asalarización. Digamos, yo le estoy tirando algunas puntas para que ustedes vayan anotando, no para explicar todo hoy, pero sí para que ustedes vayan anotando algunas palabras clave que luego lo vamos a tratar de ir engarzando, ¿no? En la medida que se vayan transcurriendo las clases. Los procesos de asalarización, decía, las relaciones sociales de producción, el establecimiento de la propiedad privada. Luego vamos a pasar, pasa esta unidad por el siglo XIX. En el siglo XIX van a ver también la segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX, el capitalismo liberal, todo esto que yo le había dicho, la inserción argentina en este orden mundial, que va a tener un papel destacado Argentina, digamos, va a tener dentro de lo que sería el conjunto de países periféricos una articulación muy definida en cuanto a su dinámica en el mercado mundial, como productor
y exportador de materias primas. Vamos a ver primero las carnes, después los cereales. Hay textos específicos sobre esto. Y esta unidad, que es la unidad 2, termina, como les había dicho, en la crisis de 1930. Bueno, ¿por qué se produjo esta crisis? Van a ver textos de por qué se produjo esta crisis, cómo se llega a esto, qué implica esto para el orden hasta ese momento, qué cuestionamientos desde el punto de vista de las creencias teóricas y políticas viene a darnos esta crisis, ¿no? Toda la creencia de las bondades del liberalismo se ponen en cuestión con la crisis del 30 y comienzan a surgir nuevos aportes teóricos. Uno de los más importantes fue el de John Maynard Keynes, fue un economista inglés que en 1936 publica un libro muy importante, que es la teoría general, se llama Teoría General sobre el empleo, el interés y el dinero. Y en ese libro, no porque lo haya dicho Keynes solamente, porque fue una corriente muy amplia, pero digamos, Keynes en ese momento sintetiza un poco, con una potencia enorme, diferentes aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el rol del Estado en la economía, cosa que antes estaba, como les decía, muy consensuada el laissez-faire, el dejar hacer, como dicen los franceses, en cuanto a la economía. Bueno, hay una intervención más directa del Estado, hay una intervención directa en cuanto al Estado, en cuanto al gasto estatal, tiene una función que es la de promover o estimular la demanda, para que la demanda estimule la producción, digamos, con el rol del Estado más importante. Y ahí vamos a la unidad 3, que es el surgimiento del Estado social, o el Estado keynesiano. Incluso algunos autores lo llaman Estado de bienestar. Ahí se puede llegar a confundir un poco con el viejo Estado de bienestar del siglo XIX alemán. No sé si conviene mezclarlo, pero para análisis socioeconómico parece que está bien decirle Estado de bienestar, Estado keynesiano, Estado social. No importa, no vamos a ponernos muy finos en esto. Pero es una etapa importante, una etapa, diría, por lo menos en Argentina, con 40 años de duración, o un poco más de 40 años, que por lo menos en el caso argentino terminó con la última dictadura cívico-militar, que es un cambio sustancial en cuanto al modelo de acumulación, donde ahora la prevalencia pasa a ser el rol del Estado, la industrialización, etcétera, etcétera. Van a haber otras fracciones de clase dominante que van a estar jugando ahí también económica y políticamente. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en la unidad 3, qué fue la industrialización por sustitución de importaciones, qué pasó con el Fordismo en esta etapa, con el Taylorismo. Y vamos a terminar la unidad 3 con justamente la crisis de este estado de bienestar, estado keynesiano, hacia la década del 70, en donde vamos a tener la unidad 4 que se llama Tendencias actuales del capitalismo mundial, y ahí vamos a ver el establecimiento ya como hegemónico del neoliberalismo, se conoce como neoliberalismo, no porque haya nacido en los 70, pero sí como doctrina económica y política para buena parte del mundo, y sobre todo para Argentina y los países llamados periféricos, donde se establece el régimen neoliberal, con consecuencias muy particulares desde el punto de vista social y económico y político, porque se instauró no bajo gobiernos democráticos, sino bajo gobiernos autoritarios, y no casualmente en toda la región se instauró bajo gobiernos autoritarios. Quiere decir que no parecería ser muy popular, digamos, las medidas que se tomaron en esa época, que necesitó de gobiernos autoritarios, gobiernos militares, para poder llevarlas a cabo, con lo cual ahí ya tenemos algo que pensar respecto de qué pudo haber significado esas políticas en cuanto al bienestar de las clases populares. Bueno, vamos a repasar un poquito la década del 70, la década del 80, también llamada en Latinoamérica como la década perdida, la crisis de deuda, las relaciones, por ahí si les suena, las relaciones con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que las tenemos hoy día. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la dependencia? ¿Sí? ¿Qué pasa con la dependencia?
qué pasa con la política en esta nueva relación con los organismos. Y vamos a intentar terminar con algunas cuestiones ya del nuevo siglo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Todo depende de cómo se den las clases, la dinámica y cuántos textos podamos ir incorporando. Pero la idea sería básicamente hacer este repaso. Okay. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario hasta acá? ¿Preguntas, sugerencias, algo que no se haya entendido? Estamos acá para resolver. El aula universitaria es una aula abierta a la participación de todos y todas. O sea, quien quiera decirlo, lo dice, lo puede escribir en el chat. Perfecto. Ahora no sé si hay más cosas. ¿Alguien para hablar? ¿No? ¿Ahora bien? ¿Sí? ¿Se entendió todo? Cuando hay silencio, o se entendió todo o no se entendió nada. Alguna de las dos. No, creo que estamos medio asustados ¿Asustados? por la primera clase. Sí, ¿Pero qué yo pasó? sí. ¿Están intimidados? No. Es No, que la verdad abarca demasiados temas. Es pero prácticamente nosotros lo que se toma en 1 año, 2 años de secundaria. Bueno, problema del secundario en ese caso. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de los déficits de la educación media. Pero me refiero. Ya bastante nos abarca hacemos con los meses, problemas de la educación bastantes superior, temas. que son muchos. Pero bueno, no tengan miedo, miren. Yo sé que es un salto importante, cuántico. O sea, es un portal a otra dimensión. Intergaláctico. Sí, no, es un portal a otra dimensión, ya lo sé. Pero quédense tranquilos, estamos acá. Digamos, los profesores y profesoras estamos para ayudar, no estamos para meterle cáscara de banana. Lo que sí somos rigurosos, digamos. Rigurosos en el sentido de que queremos que estudien. Digamos, acá no se viene a zafar, olvídense de esa palabra, acá no se viene a zafar, acá se viene a estudiar, acá se viene a tener una lectura comprometida, a tener una presencia comprometida, a reflexionar, a aportar, porque la función de la universidad pública es un aporte a la sociedad, es brindar un aporte. No estamos acá para repetir lo que dijo O'Donnell, repetir lo que dijo Miliband. Estamos acá para estudiarlos, comprenderlos, reflexionar y superar eso, y tratar de tener nuestra... Entonces, no le vamos no se tienen que sentir ni intimidados ni nada por el estilo. No es ese nuestro rol. Disculpa. Somos Sí. No, lo que te quería comentar, digo, hiciste como un relato de la realidad, porque todo vuelve, estamos hablando de, no sé, el granero del mundo en su momento, ahora con esto de la guerra de Rusia y, viste, como que todo vuelve, después nada, del capitalismo, lo que vivimos día a día, la diferencia de clases, es todo como, eso es lo bueno. Como todo cíclico, viste. Bueno, pero eso es lo bueno de esta asignatura. Digamos que ustedes nos van a ver acá la teoría de cuerdas para comprender el funcionamiento del universo, sino que van a ver lo que viven cotidianamente. Es como Marx, cuando Marx hablaba decía, miren, decía Marx, estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando hablaba con los obreros en las asambleas, y le contaba incluso a Engels, me es más fácil explicarle el capital a los obreros que a mis colegas. Era más fácil explicar a los obreros. ¿Pero por qué era más fácil? Porque no es que era más fácil, sino porque tenían incorporar el saber práctico. Digamos, tenían la práctica, lo que faltaba era intentar, digamos, problematizar. Ustedes tienen el saber práctico, porque no hace falta que yo les hable de inflación si van a comprar todos los días. No hace falta que les hable de problemática, demasiado, digamos, problemática del mercado de trabajo si ustedes están saliendo a buscar trabajo, tienen problemas en el empleo. Digamos, ahora lo que estamos tratando de hacer, como ustedes viven esa realidad de manera cotidiana, estamos intentando sistematizar esa realidad, hacer un recorte de porciones de esa realidad y brindarle una interpretación, ¿sí?, que les permita a ustedes hacer un salto en esa comprensión y que no se queden con frases como y bueno, ¿qué va a ser? La inflación fue siempre, y bueno, y la pobreza, y que no se queden con esa frase. ¿Vieron que a veces uno repite cosas de sentido común, que obviamente
en la calle uno va a comprar y siempre aumenta todo, sino que tratemos de pensar un poco cuáles son las dinámicas que hay detrás de eso, cuáles son las relaciones que hay detrás de eso. No porque vayamos a cambiarlas, pero sí por lo menos problematizarlas, pensarlas, interpretar los orígenes, interpretar los mecanismos que hay detrás de los precios, qué pasa con las decisiones políticas, qué pasa con el liberalismo. Y de esa manera, cuando escuchemos la tele, o la radio, cuando leamos el diario, vamos a tener más herramientas para poder comprender esa realidad. Y ya no va a ser tan fácil que aparezca cualquiera vendiendo espejos de colores, como también, como decís vos, Yamila, cíclicamente van a aparecer, y seguirán seguramente apareciendo. Pero el vender espejos de colores es como el tango, hace falta dos, ¿no? Tiene que haber compradores de espejos de colores. Entonces, para el que vende espejos de colores, porque hay demanda de espejos de colores. Ahora, si del otro lado le ponemos un poco de pensamiento crítico, no digo que, digamos, pero un poquito más de pensamiento e interpretación, yo creo que vamos a intentar una sociedad mejor. Hay lugar para hacerlo. Nosotros acá no tenemos el poder de tomar ninguna decisión política importante, por el momento, creo, pero estamos acá para eso, para interpretar, y en el marco de una carrera universitaria, donde ustedes están empezando, y no estamos acá para darles consejos, pero quizá como una sugerencia, aprovechen la carrera universitaria, aprovechen, que es una etapa hermosa, digamos, se van a formar, y la verdad, ustedes van a ver, van a sentirse cambiados, y cambiados, van a cambiar, ustedes no se van a reconocer, porque van a pensar, van a cambiar, van a abrir su pensamiento, lo van a complejizar. Y la verdad que está bueno eso. Independientemente después se aprueban, desaprueban, porque después la nota puede ser circunstancial y pueden pasar un montón de cosas en el cuatrimestre. Que obviamente uno siempre busca que aprueben y que les vaya bien, siempre. Pero se van a reconocer distintos y distintas al finalizar el cuatrimestre. Porque van a contar con herramientas que antes no tenían. Y la verdad que le va a pasar en ACE y le va a pasar en otras asignaturas. Alguien había levantado la mano, perdón, no sé si era Juan o quién. Sí, yo, profesor, eso me dijeron en la secundaria y yo me siento igual de burro que siempre. Bueno, pero danos una chance, danos la oportunidad de demostrar que en la universidad vas a notar el cambio. Y conocemos mucho con Andrés, conocemos mucho la universidad pública, no solamente la Universidad de Luján. Conocemos otras universidades públicas y podemos dar cuenta de la calidad que tienen las universidades públicas en Argentina, aún con todas las deficiencias. Aún con deficiencias de todo tipo, podemos dar fe o dar cuenta de que estamos ante una institución que cuenta con realmente profesores y profesoras muy formados y que a ustedes les va a dejar muchas cosas, los van a transformar. Después están cada una, leer o no leer los textos, estudiar, eso ya depende de ustedes y de sus circunstancias. Es así, digamos, hay un montón de variables que no manejan ustedes, que no manejamos nosotros, pero la idea de la universidad pública es eso, ¿no? Brindar conocimiento de calidad para que ustedes puedan pensar por ustedes mismos. La idea es esa, no es bajar línea, nada. Vamos a presentar los temas y que ustedes tengan la capacidad para razonar y problematizar la vida cotidiana. No problematizar algo abstracto, sino problematizar su propia vida cotidiana. Por eso es un análisis socioeconómico, porque es algo con lo cual ustedes conviven cotidianamente. Ahora, para eso hay que estudiar conceptos, para eso hay que estudiar la historia, para eso hay que leer qué fue lo que pasó, cómo llegamos al punto que llegamos, ¿no? Para poder darle un marco interpretativo a eso que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que le damos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Bueno, cualquier cosa está grabando, así que yo lo voy a subir a YouTube. Si yo lo voy a subir a YouTube, si ustedes quieren verlo después y si les surgiera, por ejemplo, preguntas, acuérdense una cosa, hagan las preguntas por el aula virtual, hagan las preguntas, intentamos que no, pero la idea es que se pueda tomar asistencia. La idea es que se pueda tomar asistencia. Pasa que es muy difícil tomar asistencia.
porque ocurre que a mí me pasó de querer hacerlo, bueno, Andrés, yo hablo por mí, Andrés quizás pueda tener otro método, ¿no? Pero de querer tomar asistencia, y es muy difícil, porque yo hago captura de pantalla, ahora somos 85, hago captura de pantalla. Los nombres primero, me aparecen pocas caras que estoy viendo, pocas, y casi todos son cuadraditos negros con nombres. Esos cuadraditos negros con nombres pueden ser la cuenta de su mamá, o de su tío, o de su hermano. Entonces, ¿cómo saber, cómo detectar que esa persona que no figura en el listado en realidad estuvo? O cómo saber que quien está conectado y tiene el micrófono apagado y la cámara apagada, no sé si está del otro lado, se fue al baño, para la pelota, y dejó prendido ahí, porque pasa, ¿no? O sea, y eso, dejar prendido, conectado e irte, ¿es estar presente? Lo tiro como pregunta, ¿no? Entonces, si yo hiciera captura de pantalla, para mí está presente. Pero en realidad no está presente. El efecto es el mismo que aquel que se fue y no se conectó. Entonces, lo que sería la presencialidad en la virtualidad está como un poco desdibujada, ¿no? No sé quién está presente y quién no. Sí puedo decir que a quienes veo ahora que están del otro lado. Pero es poquita gente en relación a 85 que estamos conectados. Entonces a mí particularmente me dificulta muchísimo saber quién vino y quién no. Y quizás seguramente comete injusticias al volcar eso. Entonces prefiero no hacerlo y decirle, miren, es responsabilidad de ustedes conectarse conmigo a las clases. Y realmente los interesados e interesadas en asistir son ustedes. No yo ni Andrés. Se supone que nosotros sabemos los temas, sabemos los textos, y hace años que lo estamos dando. Que a quienes más les conviene son a los estudiantes. Estar acá, preguntar, estar activa. Yo entiendo que hay, obviamente, tenemos una vida, y que hay cuestiones que a veces no podemos ir a la clase, está muy bien, es así, ¿no? Me pasaba a mí cuando era estudiante, no poder ir por X razón. Pero en la medida en que se pueda, siempre recomiendo estar. No es lo mismo el que está y lo ve en vivo que el que no se conecta y después lo ve por YouTube. Porque uno puede decir, bueno, total, si graba las clases, la mira por YouTube, ya está. No es lo mismo. No es lo mismo porque ya te perdés el chat, que no lo tenés en el video. Te perdés en la oportunidad de hacer una pregunta, quizás, aunque sea por chat, pero te perdés la oportunidad de hacer una pregunta en el momento que lo está haciendo, que uno está exponiendo. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Por supuesto que mejor eso a no ver nada, pero está bien, no hay problema, no es obligación prender la cámara, no, quédense tranquilos, no pasa nada. Quien quiera prender la cámara, bienvenido, nos conocemos. A ver, igual nos vamos a conocer presencialmente, porque los exámenes, como les dije, son presenciales, así que nos vamos a ver en algún momento. Pero no es requisito prender la cámara. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos? Tenemos media hora más. ¿Qué le parece si arrancamos un poquito? Arrancamos y le damos primera y empezamos luego de toda esta presentación que les habrá aburrido seguramente, pero con algunas pautas que me parecen importantes tenerla en la primera clase. Nosotros entonces tenemos el primer texto que vamos a ver, que es, como les dije, el texto de Maurice Dobb. ¿Se me escucha ahí? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bien. ¿Gustavo? Sí, Andrés. Sí, presentate, Andrés, que vos no tenías. Preséntate. No, hay una estudiante te preguntó si ya para el jueves pueden empezar los textos, le iba a contestar que empiece con Maurice Dobb, que es lo clásico. Sí, que arranquen. Miren, arranquen por los primeros textos, que esos seguramente van a entrar. Digamos, los primeros 3 textos entran siempre. Que arranquen leyendo. Profe. No estudien para la última semana, sí. Yo estuve leyendo sobre lo del capitalismo y tenía una duda porque nombra mucho lo que es la fuerza de trabajo y no lo entendí mucho. Y lo de las mercancías. Si me lo podría explicar. Tranquila, tranqui, para eso estamos. Ahora arrancamos con eso. Dale. Y no llevamos, lo continuamos en las clases sucesivas, pero sí. Imagínate cómo vamos a explicar Dobb si no explicamos fuerza de trabajo, ¿no? Es como raro. No, quédate tranquila que vamos a explicarlo. Vamos a arrancar por ese primer texto, entonces, si les parece, ¿sí? Fíjense que yo, como les decía, esa primera unidad
tiene como intención brindar una serie de conceptos así como muy grandes, muy pesados, que tienen mucha tradición. Y el primero, el más fuerte, es el de capitalismo. Por eso se titula este primer capítulo, que es de un libro bastante conocido, ya bastante viejito, pero es fines de los 70, si no me equivoco. Capitalismo, crecimiento económico y desarrollo. El capítulo 1 es este primer texto, que es ¿qué es el capitalismo? Y el capítulo 2 de ese mismo libro es para analizar históricamente el surgimiento del capitalismo. No fue muy novedoso, no fue muy original al escribir, se llama ¿Cómo nació el capitalismo? Y es el segundo texto de la unidad 2. ¿Sí? Nosotros vamos a ver el 1. ¿Qué es el capitalismo? Y es difícil, ¿no?, arrancar con una pregunta tan fuerte, tan importante, y que no puede ser nada y pueden ser un millón de cosas a la vez. Pero la primera noción a la que asocia Dobb capitalismo, y antes quiero aclarar, Dobb toma o proviene de una tradición marxista, ¿sí? Digamos, teóricamente se va a parar desde el marxismo. Es importante señalar, porque yo le dije que era importante decir desde dónde se paraba cada autor, entonces Dobb va a hablar desde un marxismo bastante literal. Los rusos en el principio del siglo XX le llamaban marxismo legal, porque era un marxismo muy literal, un marxismo muy atado al pie de la letra, ¿no? al pie de lo que dice el capital. Y fue una corriente muy fuerte en principios del siglo XX, o por lo menos en la primera mitad del siglo XX, este tipo de análisis, el marxista que analiza la sociedad preponderantemente desde lo económico, preponderantemente. No es que no lo analiza desde lo político, porque Marx analizó lo político, pero preponderantemente le da una importancia bastante grande a lo que él denominó estructura, y dejan un lugar un poquito más relegado a lo que Marx denominó superestructura, que vendría a ser aquel marco cultural y político, el marco de las ideas, digamos, que imperan en una sociedad determinada. Esto Marx, y acá voy a hacer, ¿vieron cuando uno hace una nota al pie, que no tiene nada que ver? Sí tiene que ver, pero no es del texto. Marx, en un prólogo de un libro famoso, Contribución a la crítica de la economía política, digo bien, dice en un momento de ese prólogo, para mí acá se cebó y estuvo mal el tipo, aunque fue un grosso, pero dice, perdón que no lo estoy parafraseando bien, pero dice, la estructura, ¿no? La estructura va a determinar a la superestructura. O sea, la superestructura se encuentra determinada por la estructura económica. Cuando dice estructura está hablando de lo que nosotros conocemos, ahora vamos a verlo, como las fuerzas productivas en el marco de un determinado modo de producción. Y la superestructura es el marco ideológico. Acá hay dos errores, ¿eh? Hay dos peligros, que él lo reconoce, porque no escribió siempre así Marx, era más complejo. Pero en este texto, digamos, al ser fácil la lectura y al ser de fácil comprensión, prendió muy rápido en aquellos estudiosos, los primeros estudiosos del marxismo, y sobre todo en las discusiones que hicieron en la Rusia pre-revolucionaria de 1917, muchas discusiones con los diferentes grupos políticos, de Plejano, si había entonces que hacer que se desarrollaran primero las estructuras económicas, ¿no? Si las ideas están determinadas solamente por la estructura económica, ¿para qué vamos a analizar y hablar teóricamente? Dejar que la estructura directamente determine la superestructura y que la revolución cae por sí misma. O sea, si el marco ideológico, si las ideas políticas están determinadas por una estructura económica, no hay nada que hacer. Dejemos que la estructura económica se vaya desarrollando. Como dice Marx, que las contradicciones se vayan agudizando y ya vendrá la revolución. Entonces aparece como un quietismo, ¿vieron? Político. Bueno, yo me quedo acá esperando que la estructura se desarrolle y cuando estén dadas las condiciones materiales, otra frase muy remanida, cuando estén dadas las condiciones materiales hacemos la revolución. Esto en Rusia se planteó fuerte.
Los grupos no debatían así, debatían a muerte, literal, se plantaban y discutían en serio. Incluso le escribieron, hay una señora, Vera Susulich, que le escribió a Marx una carta, esa carta se descubrió luego de la muerte de Marx, cuando van a analizar su escritorio, de una rusa, una joven rusa, que estaba en un grupo que se discutía justamente de que había que dejar, antes de la revolución, dejar que la estructura económica se desarrollara. Y había otro grupo que decía, no, pará, la estructura está bien, tiene contradicciones, esto va a atender, pero nosotros como seres humanos y como parte activa de todo esto, podemos hacer un montón de cosas para que surja y se agudicen las contradicciones. Si yo después un día les voy a contar, no sé si ahora no tengo tiempo, pero lo que Marx le contestó a esta mujer. Le contestó que siendo Inglaterra el país donde la estructura económica capitalista estaba más desarrollada que en ningún lugar del mundo, porque Inglaterra, y Marx vivía en Inglaterra, vivía en Londres y escribió El Capital ahí, y murió ahí, está enterrado ahí. La estructura, como estaba en Inglaterra, no hacía falta que Rusia se desarrollara la estructura como en Inglaterra, porque dice, si en Inglaterra se descubre o se inventa el barco a vapor, pero el barco a vapor es fruto de un montón de acontecimientos que duró siglos, tardaron en que se desarrollara el barco a vapor en Inglaterra. Rusia no tiene que esperar siglos para desarrollar un barco a vapor. Basta que un ingeniero viaje a Inglaterra a ver cómo funcionan los barcos a vapor e instalarlo en Rusia. No es tan difícil. No es que las cosas van naturalmente desarrollándose. El capitalismo tiene un poco de eso. Cuando Dobb arranca hablando de capitalismo, es de esta tradición marxista, de una tradición más literal. Sin embargo, Miliband, que es el autor que vamos a ver luego con análisis de clases, siendo deudor de la corriente marxista, va a ser de una variante denominada marxismo cultural, ¿no? Que tiene que ver con estudios, digamos, culturales críticos, una teoría crítica más culturalista, que la podemos encontrar quizás en los escritos de Antonio Gramsci en Italia, de las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Con sus escritos primeros en un periódico, El Orden Nuevo se llamaba, El Orden Nuevo, y luego en la cárcel inaugura un poco estos estudios, no es solamente él, pero inaugura un poco esta tradición marxista de darle también importancia a las cuestiones culturales y políticas, al marco ideológico, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en Miliband, vamos a ver cómo Miliband va a trastocar algunos conceptos de Dobb, sobre todo a poner un poco en entredicho la prevalencia de la tan famosa explotación, y va a hablar de la dominación. Pero volvamos a Dobb. Dobb dice, bueno, ¿qué es el capitalismo? Y él lo asocia a una palabra que me parece que es clave, que es la palabra sistema. Sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de cosas que al parecer están como separadas, pero que a su vez están ligadas, o sea, tienen una lógica de funcionamiento como un todo, haciendo como un contraste, una comparación con el sistema solar, que más o menos comprendemos todo. Saben que la escuela de educación media es mala, pero no me digan que no conocen los planetas del sistema solar. Los planetas del sistema solar tienen que conocer. Sol, Venus, Tierra, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, bueno, Plutón son los planetas. Pero más o menos lo conoce. Sí. Uno puede estudiar a cada planeta por separado. Yo puedo hacer un análisis del planeta Tierra. De hecho, ahora estamos estudiando la sociedad del planeta Tierra, estamos estudiando la sociedad de Urano. Creo, no sé si hubiera sociedad en Urano. Pero estamos estudiando la sociedad del planeta. Estamos hablando un aspecto específico del planeta Tierra. Y yo puedo decir que tiene tal característica y que se distingue por millones de cosas. Pero cuando puedo ver el sistema solar como un todo, yo ahí puedo trazar algunas líneas o algunos puntos en común entre todos los planetas. Por ejemplo, todos orbitan alrededor del Sol, en la estrella madre. Todos tienen una órbita elíptica. Cada uno tarda una determinada cantidad de días en dar una vuelta al Sol, algunos años en términos terrestres. Digamos, puedo hacer un análisis, algunos tienen lunas, o más de una luna. Puedo hacer una comparación y puedo decir que forma parte de un sistema. El capitalismo es un sistema, compuesto por muchísimas partes, muchísimas partes. Ese sistema
ese sistema que Dobb denomina de empresa privada, ahora vamos a ver por qué lo privado, y él dice en un momento, en esa primera página, y acá quizás sería bueno ahondar un poquito más, porque también quizás a veces ese texto da por sentado algunas cosas, da por sabidas algunas cosas, o por leídas algunas cosas que no necesariamente se han leído, estoy seguro que no. Dice, sistema de empresa privada, y entre paréntesis dice, modo de producción lo llamó Marx. Modo de producción lo llamó Marx. Claro, uno va, yo me imagino, ¿no? Primer año, vamos a leer el texto de Dobb. ¿Ustedes ponen modo de producción? Sí, modo de producción. Y lo subrayan. Y siguen de largo. Pero es que no ahonda mucho más que eso, Dobb. Dice, modo de producción lo llamó Marx. Bueno, y tal característica, ahora vamos a ver. ¿Qué es un modo de producción? ¿Por qué lo llama modo de producción? En primer lugar, y separando, no es lo mismo modo de producción que modelo. ¿Sí? Son otras cosas. Un modo de producción está compuesto para así, voy a simplificarlo porque son I33. Está compuesto por dos partes muy importantes. Por un lado, las fuerzas productivas, que es un aspecto esencial en Marx. Las fuerzas productivas son todos esos elementos que existen o que se hallan en la sociedad a disposición de esta para ser empleado en el proceso de producción. En cualquier proceso de producción de la vida material. En cualquier proceso de producción. Ya sea en un taller, una fábrica, donde quieran. Las sociedades tienen que producir constantemente sus medios materiales de vida. Constantemente, porque si dejan de producir sus medios materiales de vida, desaparecen como sociedades. A lo largo de la historia humana podemos encontrar, si hay un elemento en común, es que la producción estuvo presente siempre. O sea, la transformación de recursos en algo, en cosas útiles para la vida o para la actividad humana, fue algo común desde el nacimiento de las primeras sociedades hasta acá. Por supuesto, cambia la tecnología, cambia las máquinas, cambia el conocimiento, cambia la experiencia, por supuesto. Pero si hay algo que atraviesa la historia de la humanidad es la producción, o mejor dicho, la necesidad de producir y reproducir la vida material. Imagínense si acá dejáramos de producir alimentos, por ejemplo, en el mundo, o vivienda, o vestimenta, o seres humanos. ¿Qué pasaría? Se producen los seres humanos, no me miren así, tienen forma de producción, pero se producen. Vamos a ver, porque Marx habla de producción de fuerza de trabajo, y ahí quiero verlos. Pero puede pasar, ¿qué ocurriría? Se extingue la sociedad. No sé, ahí sí que vienen los de Marte o los de otro planeta y chau. Y ahí hacen esto del sistema solar. Pero lo que quiero decir es, hay fuerzas productivas, son aquellos elementos que sirven entonces a grandes rasgos, estoy hablando, ¿no? Medios de producción, recursos naturales, los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos es la principal fuerza productiva. El conocimiento es una fuerza productiva, la experiencia es una fuerza productiva. Y las fuerzas productivas siempre tienen mucho que ver con el estadio de la tecnología en un determinado momento, en una determinada sociedad. Por así llamar. Hay minerales, por ejemplo, que hoy se pueden extraer y que sirven para producir, no sé, combustible o energía, pero porque la tecnología está desarrollada y es posible hacerlo. En otro siglos atrás, esos minerales, ¿estaban o no estaban? Estaban, pero no estaban en tanto fuerza productiva, estaban ahí. Lo mismo que los mares o las corrientes marinas o un río puede ser aprovechado para, no sé, generar energía mareomotriz, no sé, y generar energía eléctrica. Pero porque hoy contamos con esa tecnología. Ahora, mares hubo desde el comienzo, pero no era una fuerza productiva, hasta tanto la tecnología y el desarrollo de la humanidad permitió incorporar. O sea, tiene mucho que ver esto también. Esas son las fuerzas productivas, grandes rasgos, estoy resumiendo. Y el otro elemento del modo de producción, yo le dije que el capitalismo es un modo de producción compuesto por fuerzas productivas y otro elemento. Y otro elemento son las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción son las formas en que las sociedades se van agrupando o se van estableciendo en grupos para emprender ese proceso productivo.
es cómo se organizan, cómo se articulan los grupos sociales para utilizar esas fuerzas productivas y producir eso que es necesario para la vida material. Y una vez producida o producido eso que es necesario para la vida material, establecer también cómo va a ser distribuido ese producto. Forma de distribución. No solamente la producción, sino también es cómo se distribuye. Entonces, aquí ya entran entran los conceptos como clase social, como grupos sociales, como fracciones. ¿Sí? Acá empieza a jugar la plusvalía, y acá ya empieza a ver cómo está organizada la sociedad para producir, la empresa privada, para producir y para distribuir lo producido. Entonces, modo de producción un modo de producción es, por ejemplo, el capitalismo. Ahora hubo otros modos de producción a lo largo de la historia. Marx lo destaca y lo explica muy bien en un libro que es anterior al Capital, que es la ideología alemana, que tiene una parte muy interesante sobre los desarrollos de los diferentes modos de producción, identificando en primer lugar el modo de producción tribal. Tribal hace una especie de tipos ideales, ¿no? No sé si estudiaron a Weber, pero hace como una suerte de tipos ideales. Hubo muchos, pero modo de producción tribal, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, y el actual modo de producción, que es el capitalista. Cada modo de producción tuvo su particular desarrollo de fuerzas productivas y su particular organización de los grupos sociales en determinadas relaciones sociales de producción. Entonces, el capitalismo es un modo de producción donde existe una determinada desarrollo de fuerza productiva y una determinada organización para emprender la producción. Así como en el feudalismo también lo hubo, como el esclavismo también lo hubo, ¿sí? Y se organizaba de diferentes formas. En cada estas etapas así históricas son grandes etapas, estamos hablando de grandes movimientos que no terminan en un año y comienzan en otro, son grandes tendencias, estamos hablando de un arco temporal enorme, ¿no? Entonces decía, es un sistema de empresa privada. Y acá aparece un concepto, cuando dice privado, y quizás la tendencia fácil, que es lógica porque ustedes pueden relacionarla enseguida, es que lo privado, cuando Marx habla de lo privado, que ustedes lo relacionen con el concepto de privado o propiedad privada desde el punto de vista jurídico, propio del derecho civil y del derecho comercial, que es parte del derecho civil. El derecho civil establece la propiedad privada como ley fundamental del capitalismo. Pero el concepto jurídico de propiedad privada tiene que ver con la propiedad legal de cualquier cosa, mueble, inmueble, y bla, bla, todas las categorías de derecho, que sean legalmente les pertenezca a ustedes. Por ejemplo, si ustedes tienen una casa, un auto, un terreno, un barco, que me inviten a navegar si tienen un barco, bicicleta, moto, eso sería, desde el punto de vista jurídico, eso es de su propiedad, porque tengo el boleto de compraventa, porque tengo la factura, porque puedo demostrar que es mío, ¿sí? Pero en el marxismo, en toda esta tradición, propiedad privada es algo parecido, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de propiedad privada, cuando se habla de propiedad privada, se está hablando de que son propietarios o no propietarios de medios de producción. Medios de producción. Que dice Do, también, acá equiparando y haciéndolo rápido, porque da por sentado que todo el mundo leyó a Marx, y la verdad que no todo el mundo leyó a Marx, y muchos de los que dicen haber leído a Marx creo que tampoco leyeron a Marx, pero ese es otro tema. Medios de producción son aquellos elementos que sirven o se utilizan en un proceso productivo para tener como resultado un producto, y que ese producto tenga como destino la venta en un determinado mercado. No en un mercado físico, no digo en el super, sino en un mercado que tenga como destino la venta, un mercado como institución social, ¿no? O sea, medios de producción son aquellos elementos
que sirven, lo estoy definiendo, porque están los objetos de trabajo, los medios de trabajo, hay diferentes categorías y son materias primas, pero no voy a entrar en demasiado detalle. Son aquellos elementos que sirven para producir, pero que para producir cosas que son destinadas a la venta, que son destinadas a un mercado. Si no, no son medios de producción, y por lo tanto no son capital. Porque el medio de producción, un medio de producción que está en poder de una persona y que ese medio de producción sea destinado a la producción de cosas, a la valorización, ahora vamos a decir, la valorización de cosas para vender y que fruto de esa venta uno obtenga una ganancia, eso se denomina capital. Pero capital no son, y acá voy a distinguir, no son las cosas, no se confundan, pues es muy también común pensar que cuando hablamos de capital estamos hablando de la máquina, del martillo, no sé, de cualquier instrumento que estemos utilizando para emprender ese proceso productivo. Esto Marx intentó también aclararlo, pero no creo que haya tenido mucho efecto, porque en la vida cotidiana le llamamos capital a otra cosa, ¿no? Supongamos que ustedes todos tienen una cocina en su casa, ¿no? Una cocina, un horno, un anafe, algo para cocinar, calentar, etc. Bueno, en esa cocina es una cosa, es un instrumento, es algo que está ahí. Ahora, si ustedes esa cocina la utilizan para, no sé, cocinar tortas, empanadas, pizza, fideo, todo lo que las comidas riquísimas que seguramente ustedes preparan, y que esa comida está destinada. A ver, esperemos un segundo, ahí volvió. Vuelvo. Había olor a gas. Y que esa cocina, ustedes cocinan cosas para ustedes y su familia, comida, obvio, para ustedes y su familia, que es una cocina hogareña, como pueden tener un horno o cualquier cosa. Esa cocina es una cocina. Digamos, parece que estoy loco, pero no lo estoy. Esa cocina es una cosa que sirve para cocinar, punto. Es una cosa. Ahora, si esa cocina ustedes la utilizan, por ejemplo, los fines de semana para cocinar empanadas y tortas fritas, que tienen como destino la plaza del barrio, ustedes venden eso, y se dedican a eso, y gracias a eso ustedes pueden cobrar por arriba del costo, y entonces tienen un ingreso que les permite pucherear un poco, completar un poco lo que ganan durante la semana. Esa cocina no es simplemente una cocina. Esa cocina es un medio de producción. Esa cocina es su capital. Se transforma en capital. Pero se transforma en capital no porque la cocina sea industrial. No, se transforma en capital por el uso que se le da. El uso es cocinar o fabricar cosas que tienen como destino una venta con el objeto de obtener una ganancia. Entonces, lo que define al capital no es la cosa en sí, porque esa cocina automáticamente, cuando ustedes dejan de cocinar para la plaza, porque se agotaron, porque se cansaron, porque no tiene más, y ahora la pasan solamente a cocina hogareña, ya deja de ser capital. Y sin embargo sigue siendo la misma cocina. Entonces lo que define, cuando uno dice el capital es una relación social, que es una también frase recontra repetida, cuando uno dice, ¿qué decimos? El capital es una relación social. Es esto. Es la cosa en el uso que le dan. ¿En qué relación está puesta esa cosa? En una relación de producción destinada a la venta. Eso es un capital. Lo mismo pasa con un auto. ¿Qué sé yo? Un auto que ustedes pueden tenerlo para uso doméstico, para ir, trasladarse, etc., a un auto que ustedes lo tienen para trabajar. Entonces, si el auto ustedes lo tienen para trabajar, y gracias a ese trabajo ustedes pueden vender un servicio y obtener una ganancia, el auto ya no es solamente el auto, es su instrumento de trabajo, y por lo tanto es su capital. ¿Se ve? Entonces, el capital no es la cosa, sino el uso que esa cosa tiene en una determinada relación de producción. O el no uso, si quieren. Si no se usa, no es capital. Si no se usa en esa relación de producción. ¿Sí? Marx tenía una frase en un librito de la década del 40, 1840, ¿no? Que se llamaba
un librito, se llama Trabajo Asalariado y Capital, y justamente explica esto, ¿no? Trabajo asalariado y capital es básicamente la transcripción de una asamblea obrera, en la que estaba participando Marx, porque él siempre estaba metido, ¿no? En cuanto quilombo había, bueno, la verdad, ya en los 40 estaba metido ahí en una asamblea tratando de llevar la revolución, y en esa asamblea él intenta explicar qué es el capital, y dice, miren, ¿qué es una persona de color? Una persona que tiene la piel de color negra. Le pregunta a los asistentes. Los tipos se miraban, ¿no? Lo primero que dijeron es sáquenle el whisky a Carlos porque le está haciendo mal. El tipo le preguntó, le vuelve a preguntar, ¿qué es una persona de color? La transcripción original dice que es un negro, pero la verdad que queda horrible en esta época decir que es un negro. Vamos a poner, ¿qué es una persona de color? Y la gente se miraba y no decía nada. Y él agarra y dice, una persona de color, o dice es un negro, es solamente una persona de color. Y todos se miraron. Bajo ciertas circunstancias es un esclavo. Pero ser esclavo no lo define su color de piel. Ser esclavo lo define el hecho de que esa persona de color está en un determinado modo de producción, viviendo, en el cual las personas de color terminan siendo propiedad privada de una persona, de otra persona, que se la llama amo. Entonces lo que define al esclavo no es el color de piel, sino como una determinada circunstancia histórico-social a quienes tienen piel o son afro o afrodescendientes, terminan siendo esclavizados. Esto un poco para explicar el capital también, ¿no? Él en otro momento dice, ¿qué es una máquina de hacer algodón, de hilar algodón? Le digo máquina de hilar algodón porque en ese momento la máquina de hilar algodón era lo más desarrollado tecnológicamente hablando, era el top de lo top, era como decir un cohete espacial. Dice, ¿qué es una máquina de hilar algodón? Y se miraban. Bueno, la máquina de hilar algodón es una máquina de hilar algodón, nada más. Bajo ciertas condiciones se transforma en capital. Y lo mismo le puedo decir a ustedes. ¿Qué es una cocina? Con el ejemplo que le di. Una cocina es una cocina. Bajo ciertas condiciones se puede transformar en capital. Que es que sea utilizada para producir y todo lo que le dije recién. Entonces, en la sociedad capitalista, entendida desde este punto de vista de Dobb, la sociedad, a grandes rasgos, a grandísimos rasgos, se divide en aquellas personas que tienen propiedad privada de medios de producción, es decir, tienen capital, y aquellas personas que no tienen medios de producción. Aquellas personas que son poseedoras de medios de producción, es decir, aquellas personas que obtienen capital, que tienen capital, se las llama justamente capitalistas. Y aquellas personas que no tienen, ahora voy a la pregunta de Florencia, que no tienen capital, no significa que no tengan nada para ofrecer en el sistema de producción capitalista. Porque algo tienen para ofrecer quienes no tienen medios de producción. Que digo de paso, vuelvo a repetir, cuando digo no tienen medio de producción no significa que no tienen casa, que no tienen auto, que no tienen máquinas o elementos destinados a la producción. ¿Se ven? Tienen casa, viven, ¿sí? Tienen cosas particulares. Ahí voy a eso. Tienen algo para vender. Eso que tienen para vender es su capacidad de trabajar. Pero vaya, todo ser humano tiene capacidad de trabajar. Algunos más, unos menos, pero todos tienen capacidad de trabajar. Pará, el capitalista también tiene capacidad de trabajar. ¿O no es ser humano, aunque algunos no parezcan? ¿O no es ser humano, acaso? Sí, también tiene capacidad de trabajar. Lo que pasa es que esa capacidad no la emplea en las relaciones sociales de producción como un obrero, como un trabajador. No la emplea, no está eso predominantemente. Tiene otro rol preponderante, lo cual no significa que no trabaje, ¿no? Son dos cosas distintas. Por supuesto que trabaja. Pero su rol es el de aportar el capital. Y quien no tiene capital puede aportar su capacidad de trabajo. ¿Qué es su capacidad de trabajo? ¿A qué se denomina la capacidad de trabajo
de los seres humanos, ¿qué nombre tiene? Se denomina fuerza de trabajo. Era la pregunta que me habían hecho al principio. Yo Es pensaba la que era fuerza de personal. trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad de trabajar. No es trabajar, es la capacidad de trabajar. Son dos cosas distintas. ¿Y los que están en la fuerza de trabajo, que serían los obreros? Los asalariados, también, obviamente, obreros también. Pero digo, quienes tienen esta capacidad y no tienen otro medio, se ven obligados, dice Doc, compulsivamente desde el punto de vista económico, se ven obligados, se ven, digamos, obligados económicamente a vender esa fuerza o alquilar esa fuerza por una determinada cantidad de horas, a alguien que tenga medio de producción, que sea propietario de medio de producción y que utilice esa fuerza de trabajo para emprender el proceso productivo. ¿A cambio de qué? A cambio de un ingreso que va a obtener esa persona trabajadora. Ese ingreso se denomina salario. Y por lo tanto el colectivo, al grupo, a la clase, se la llama clase asalariada. Que en el capitalismo cuantitativamente es mayor que la clase capitalista. Entonces, los ingresos que obtienen los trabajadores en el capitalismo es el salario. Pero los que aportan el capital, los dueños del capital, ¿no obtienen ingresos? Sí, obtienen ingresos. Y vaya. Esos ingresos se denomina plusvalía. Plusvalía. Ahora, esperen, queda poco Profe, tiempo ¿puede como para repetir? explicar plusvalía. Sí, se denomina plusvalía. ¿A Yo- cuál se denomina cuáles ingresos? Al ingreso de los capitalistas. Yo no quiero Ah. optar porque quedan 5 minutos. En la clase que viene voy a explicar bien cómo surge la plusvalía. Plusvalía, etimológicamente, significa más valor. En inglés, cuando Marx escribe es plus value, que no lo inventa Marx el concepto. Esto viene, miren, para explicarles más o menos, esto ya estaba escrito o había nociones sobre plusvalía en los economistas liberales, los clásicos economistas liberales, que nada tienen que ver con Marx. Estoy hablando de Adam Smith, de David Ricardo. Adam Smith escribe en 1776 un libro. Adam Smith era escocés. Esto se lo digo yo porque ya cierro la clase. Adam Smith era un escocés, que era profesor de filosofía moral, daba él en la Universidad de Glasgow. No era economista, bueno, no existía la carrera de economía en ese momento. Era un escocés, pero era muy inteligente, realmente. Era muy inteligente, tan de inteligente como despistado. Es verdad, se perdía incluso. Pero un tipo que muy reflexivo. Y él reflexionaba obviamente, sobre la sociedad de su tiempo. En 1776 escribe un libro muy famoso, 1776, o sea, miren el año. Es el año de la independencia de Estados Unidos y también es el año de la creación del virreinato del Río de la Plata. Miren cuánto antes. Escribe un libro que se llamó Acerca la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que se conoce comúnmente como riqueza de las naciones. Y ahí ya él esboza una teoría del valor, de la teoría del valor que ahora nosotros vamos a hablar sobre plusvalía. Él esboza y dice en un momento, que da como ejemplo una serie de cazadores, castores, de ciervos, no voy a andar, pero él da como ejemplo a que las cosas tienen un valor, las cosas que se compran y se venden tienen un valor, y que ese valor, a veces lo vemos más alto, más bajo, ¿de qué depende? Dice él esos valores. Y él dice, los valores dependen del esfuerzo con que los productores hayan gastado en producir esa cosa. A mayor esfuerzo, mayor valor. Entonces no es lo mismo un tipo que caza un ciervo, él dice así, hablando del ciervo, que el que caza un castor. Y él empieza a comparar, ¿no? Entonces dice, si al tipo que caza el ciervo le cuesta más que al que caza castores, quizás cuando se encuentre el vendedor de ciervo y de castor, quizás se intercambien un ciervo por 3 castores. No me acuerdo si la relación era esa, 3-1, no recuerdo. Pero dice, quizás intercambien 3-1. Pero pasa allá de eso. Lo que digo yo, dice, miren,
¿Qué tiene en la cabeza cada uno para ponerse de acuerdo en que 3-1 es una relación de cambio favorable para los dos? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cuál es el criterio que utilizan? Si ustedes produjeran mesas y necesitan sillas, y se encuentran con un fabricante de sillas que necesita mesas, saquen el dinero de por medio, porque el dinero todo lo facilita, así como todo lo corrompe, todo lo facilita. Si ustedes intercambian una mesa por, no sé, 4 sillas, y entre los dos se ponen de acuerdo en que 4 sillas es justo, digamos, que sea por una mesa, ¿qué tienen ustedes en su cabeza para decir que es justo o es injusto? Bueno, lo que tienen en su cabeza es cuánto le costó a ustedes producir esa mesa, cuánto esfuerzo. Y más o menos conociendo lo que se gasta produciendo una silla, podrían decir que el esfuerzo en producir 4 sillas equivale al esfuerzo en producir una mesa. Entonces se da una relación de cambio, ¿sí? Entonces, ya Adam Smith hablaba del valor en relación al trabajo. David Ricardo, que es un economista inglés, posteriormente va a escribir también sobre la teoría del valor, va a seguir con esto, hablando de todos economistas liberales, a los cuales Marx combatió, desde el punto de vista político, los combatió, pero toman la idea de valor-trabajo para transformarla en una teoría de la plusvalía, y por lo tanto en una teoría de la explotación. Entonces, anoten plusvalía, explotación, que la clase que viene vamos a seguir ahondando sobre cómo se produce la plusvalía, cómo se produce la explotación y cómo esto es, y entre comillas, ¿no?, necesario para la continuación del sistema capitalista. Porque es un sistema que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo. Por supuesto estoy siguiendo a Dobb, ¿no?, cuando hablo. Esto es un sistema que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo. Si ya no hubiera más explotación, pues entonces se acaba el capitalismo, ¿sí? El combustible del sistema es la explotación. Y la explotación es la extracción de plusvalía, en sus diferentes formas, variantes, ¿no? Pero de esto se trata, de comprender un poquito cómo se hacen estas dinámicas. Y después vamos a ver qué pasa con el valor de la fuerza de trabajo, qué pasa en cada sociedad, porque en cada sociedad los valores de la fuerza de trabajo cambian en función de circunstancias histórico-sociales, y por qué la misma fuerza de trabajo acá no vale lo mismo en Alemania que en Argentina, o en Estados Unidos que en Perú. ¿Por qué no vale la misma fuerza de trabajo? ¿Por qué se le paga más en un lugar que en otro? ¿Y por qué entonces en otro lado se extrae más plusvalía? Todas esas cosas las vamos a ir viendo ya cuando sigamos con el texto. Me parece que ya los aburrí demasiado. La clase ya, digamos, no da para más, son las 4, y tengo que buscar a mi hijo al colegio. Así que... Profe, sí. Una pregunta rápida. ¿Cómo se pide el libro? ¿Por qué no llegué a anotar? Te contesto rápido entonces. Tenés que ir a pedir el libro a cualquier fotocopiadora que está ahí cerca del centro regional, ahí en cualquiera que está ahí sobre esa cuadra a la vuelta, como el cuadernillo de análisis socioeconómico. Así nomás. Cuadernillo de análisis socioeconómico. Y ellos ya saben cuál es y te lo dan. ¿Ok? No sé, Andrés, si vos querés decir algo, aportar algo. Hoy contamos con la presencia del otro profesor, la verdad que... No, los espero el jueves para seguir ampliando estos conceptos y arrancar también con los temas de unidad 2. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces hasta el jueves, chicos. Ustedes se reencuentran con Andrés. ¿Ok? Profe, más o menos, Pues, ¿cuánto vale el libro? No tengo idea. La verdad no tengo idea. Está bien. No lo tengo. Dale, gracias. No, por favor. Bueno, esto queda grabado y yo lo subo al canal de YouTube. ¿Sí? Hasta luego. Bueno, nos vemos, nosotros nos vemos el martes. Ustedes ven a Andrés, el profesor Andrés, este jueves. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Martes. Chao, chao.